En una lluviosa tarde de martes, Ellie Morgan, de 10 años, desapareció después de visitar la biblioteca local. Las calles del vecindario brillaban bajo los charcos, las aceras resbaladizas con la lluvia fresca, y el suave zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado resonaba como canciones de cuna a lo lejos. En la esquina de Willow Creek Avenue, en una modesta casa de ladrillo con contraventanas blancas y un buzón torcido, ella estaba de pie en la puerta principal, sosteniendo su impermeable amarillo en una mano y su tarjeta de la biblioteca en la otra. Era el 14 de marzo, una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria de la familia Morgan. Ella acababa de cumplir 10 años ese enero. Una niña callada, amante de los libros, con rizos color miel y ojos verdes, era conocida por su naturaleza amable y su consideración. Le encantaba dibujar animales, leer misterios y ayudar a los vecinos ancianos a cargar las compras. Esa tarde, había corrido a casa desde la escuela, se quitó las zapatillas llenas de barro en el pasillo y le rogó a su madre, Margaret, un viaje rápido a la biblioteca. La señorita Fran dijo que hoy llegó el nuevo libro de animales, suplicó. Aunque dudosa por la tormenta inminente, Margaret finalmente aceptó. Directamente allí y de vuelta, dijo. Ella prometió. Se puso el impermeable y salió bajo la llovizna con una libreta bajo el brazo. Llegó a la pequeña biblioteca de ladrillo rojo a 5 cuadras, donde la hiedra trepaba por las paredes y un banco de madera crujía bajo la lluvia. La señorita Fran, la anciana bibliotecaria que olía a té de canela, la saludó con calidez. Ella sacó los secretos de los animales del bosque, dibujó un ciervo de sus páginas y se fue a las 5:03 de la tarde. Esa fue la última vez que alguien la vio, al menos en persona. De vuelta en casa, la inquietud se hizo presente a las 5:40. Margaret miró nerviosamente el reloj. A las 6:10, caminaba de un lado al otro en el porche. A las 6:25, llamó a la biblioteca. La señorita Fran confirmó que ella se había ido casi una hora antes. A las 6:39 se contactó a la policía. Los oficiales llegaron a las 7 de la tarde y la lluvia había disminuido hasta quedar en silencio. Voluntarios con linternas buscaron en el vecindario, pero no había pistas, ni huellas, ni testigos, ni sonido de lucha. Nada. Una imagen borrosa de la cámara de seguridad de una panadería mostraba a ella a las 5:07 de la tarde, cruzando la calle con su abrigo amarillo, tranquila y sin apuro. Esa imagen se convirtió en el símbolo de su desaparición. Se imprimieron volantes durante la noche. Los presentadores de noticias repetían su nombre. Margaret y su esposo Daniel suplicaban frente a los micrófonos. Ella no simplemente desapareció. Alguien sabe algo. Pero los días pasaron, luego semanas, sin pistas, sin pruebas, sin llamadas. Poco a poco, los medios siguieron adelante. Dentro del hogar de los Morgan, el tiempo se detuvo. La habitación de ella permanecía intacta. Su cepillo de dientes seguía en su lugar, su libro favorito aún en la mesita de noche. Su hámster, Batten, ahora era cuidado por su hermano mayor Lucas, quien había abandonado la escuela y pasaba sus días vagando por los bosques con una cámara, buscando señales que la policía pudiera haber pasado por alto. Él no creía que ella se hubiera ido. Margaret tampoco. Luego, a finales de ese verano, se encontró su impermeable amarillo doblado cuidadosamente bajo un árbol al borde de un sendero forestal. El hallazgo reabrió brevemente el caso, pero no condujo a nada. Nadie sabía lo que vendría después, hasta que llegó el otoño, hasta que regresó la escarcha, hasta que algo extraño apareció en una cámara de rastreo de vida silvestre en lo profundo del bosque. Manadas de ciervos asustados en primer plano, y detrás de ellos, una figura descalza, pequeña y delgada, caminando sola en la oscuridad. Coincidía con el tamaño de ella. Reavivó preguntas. Pero por ahora, esta historia aún permanece en el espacio entre la certeza y la esperanza. A la mañana siguiente, el nombre de ella resonaba en la radio local. Una niña de 10 años, Ellie Morgan, ha desaparecido en el área de Willow Creek después de salir de la biblioteca pública el martes por la tarde. Fue vista por última vez con un impermeable amarillo. En casa, Margaret seguía sentada con las mismas pantuflas embarradas y el suéter demasiado grande de la noche anterior, sus manos temblando cada vez que sonaba el teléfono. Daniel permanecía en la mesa de la cocina, el rostro enterrado en sus brazos. Lucas estaba junto a la ventana con auriculares, hojeando en silencio el cuaderno de dibujos de su hermana. El aire en la casa de los Morgan aún estaba cálido por el amor, pero ahora impregnado de algo más frío, un silencio lleno solo de esperanza. Y a veces, la esperanza, por frágil que sea,
suena más fuerte que cualquier otra cosa. Página tras página de bosquejos llenaban la libreta de ella. Zorros, búhos, ardillas, ciervos y árboles altos proyectando largas y inquietantes sombras. Pero un dibujo sobresalía. Una niña con abrigo amarillo estaba de pie al borde de una línea de árboles, sola. Lucas lo miró durante mucho tiempo, inquieto. Ya eran las 9 de la mañana siguiente a la desaparición de ella, y la policía ya había reconstruido su camino de la biblioteca a casa. Imágenes de vigilancia de tiendas, intersecciones y semáforos no revelaron nada más allá de la imagen ya familiar, ella parada en una esquina con su abrigo amarillo, captada a las 5:07 de la tarde por la cámara de la panadería. Después de eso, nada. Ninguna tela rasgada, ningún libro caído, ningún paraguas roto, ni siquiera una señal de lucha. Era como si se hubiera desvanecido con la lluvia. Ella ya debería haber vuelto a casa, susurraba Margaret una y otra vez, aferrada a la taza de té que no había bebido. La investigadora principal, la detective Kara Ellison, una mujer serena de 41 años con instintos agudos y ojos cansados, se hizo cargo del caso. Había manejado casos de personas desaparecidas antes, pero nunca una niña tan joven, no en un pueblo tan tranquilo. Kara trabajó metódicamente, entrevistando a todos, la señorita Fran en la biblioteca, el empleado de la panadería e incluso a un conductor de autobús que recordaba vagamente una figura amarilla en su espejo retrovisor alrededor de las 5:15. Aún así, nada sólido. Surgieron teorías, tal vez ella fue atraída a un auto, tal vez corrió al bosque o tal vez alguien conocido se la llevó, pero sin pruebas, cada posibilidad seguía siendo solo eso, una posibilidad. Entonces, unos días después, algo cambió. Una corredora llamada Amanda Lewis descubrió el impermeable amarillo de ella debajo de un cedro, a lo largo del sendero Pine Bend, un camino olvidado que serpentea detrás de antiguas tierras de cultivo. El abrigo estaba doblado cuidadosamente, sin suciedad ni daños. No fue descartado, fue colocado. Margaret lo identificó de inmediato, señalando el pequeño parche azul de ardilla que ella había cosido ella misma en el campamento de verano. La detective Kara llamó a perros rastreadores. Más de 70 voluntarios formaron líneas de búsqueda a través del espeso bosque. No encontraron nada, ni sangre, ni señales de lucha, solo ramas rotas, huellas de animales y envoltorios de dulces esparcidos. Los perros rodeaban el área, confundidos. ¿Por qué alguien dejaría el abrigo?, preguntó un voluntario. Kara miró el lugar con seriedad. Porque quieren que pensemos algo. Pasaron 2 semanas, luego 3. Los carteles comenzaron a curvarse en los bordes por la lluvia. Las camionetas de noticias dejaron de llegar. Los reporteros encontraron nuevas tragedias. En el supermercado, los vecinos aún miraban a Margaret con lástima, pero susurraban solo después de que ella pasaba. En casa, los Morgan se negaban a quitar la pared de desaparecida de ella, un santuario en la sala de estar con mapas, hilos, recortes y una fecha rodeada en rojo. Lucas se obsesionó. Descargó mapas de terreno, compró un GPS usado y caminaba por nuevos senderos cada mañana al amanecer. Alguien se la llevó, le dijo a la detective Kara durante una de sus visitas. Esto no fue un error. Ella no simplemente se alejó. Kara estuvo de acuerdo. El caso no se comportaba como uno típico de un niño desaparecido. Era demasiado limpio, demasiado cuidadoso. Surgió una posible pista desde un pueblo cercano. Una mujer afirmó haber visto a una niña con un abrigo amarillo siendo arrastrada hacia una camioneta azul cerca de una gasolinera. La hora coincidía. Las cámaras de seguridad confirmaron que la camioneta estuvo allí, pero la matrícula era demasiado borrosa para leerse. Los investigadores rastrearon más de 400 camionetas azules en un radio de 60 millas. Todas salieron limpias. Luego llegó un informe del control de animales. Un trampero había descubierto huellas descalzas, pequeñas, con arco alto, sin zapatos, en el barro detrás de Willow Creek. Los oficiales corrieron al lugar esperando obtener ADN, pero la lluvia ya había borrado la evidencia. Las huellas no llevaban a ningún lado. Frustrada pero decidida, Kara regresó al sendero de Pine Bend. Esta vez trajo a un rastreador local, Ron O'Leary, de 63 años, semi-retirado y un hombre que podía leer el bosque como un diario. Se arrodilló junto al viejo sendero, examinó el suelo, ramas rotas y miró el dosel. No se la llevaron por aquí a toda prisa, dijo en voz baja. Quien hizo esto se movió despacio, sin pánico, sin apuro. Kara frunció el ceño. Una puesta en escena,
preguntó. Ron asintió levemente. Tal vez, o tal vez vinieron desde otra dirección. Señaló hacia una cresta estrecha al norte. Hay un viejo camino de cazadores por ahí. No está en los mapas. Nadie lo usa ya. Antes de irse, Ron añadió algo extraño. ¿Alguna vez viste a un ciervo quedarse congelado a mitad de carrera, como si algo los detuviera de golpe? Kara lo miró confundida. ¿Por qué? Ron solo dijo, solo recuerda que te lo dije, y se fue. Ella no lo entendió en ese momento, pero meses después, esas palabras volverían a ella. De vuelta en la casa de los Morgan, Margaret estaba sentada en la habitación de ella mirando un dibujo que no había notado antes. Mostraba de nuevo a la niña con el abrigo amarillo, de pie junto a unos árboles. Pero esta vez, detrás de ella, parcialmente oculto en las sombras, había algo más, dos ojos blancos, débiles, observando desde la oscuridad. Margaret no sabía qué significaba, pero el escalofrío que recorrió su espalda no la dejó dormir esa noche. Afuera, los bosques susurraban como si guardaran secretos. En la comisaría de Willow Creek, la detective Kara Ellison estaba frente a la larga mesa de conferencias, debajo de un gran tablero de corcho en la pared. Mapas, líneas de tiempo y fotos de ella estaban clavados y cruzados con hilo amarillo. Biblioteca, panadería, impermeable, gasolinera. Cada punto rojo marcaba una pista, la mayoría ya confirmadas como callejones sin salida. Pero algo no encajaba. La ruta usual de ella a casa nunca pasaba por Pine Bend Trail. ¿Por qué su abrigo fue encontrado allí? Kara llamó a Lucas a la estación. Desenrolló un mapa del pueblo frente a él. Muéstrame por dónde caminaba ella, dijo. Lucas, ahora más agudo y callado que antes, señaló la avenida Juniper y la calle Maple. Ella nunca tomaba ese sendero, dijo. Me dijo que le daba miedo. Kara tocó el sendero Pine Bend con su bolígrafo. Entonces, ¿cómo terminó su abrigo aquí? Lucas guardó silencio. Alguien la llevó allí, susurró. Al mismo tiempo, llegó un escalofriante mensaje anónimo a la bandeja de entrada del departamento de policía. La línea del asunto decía simplemente, cuerpo de la chica Morgan. El mensaje, revisa el viejo sendero de la torre de radio. No todo duerme por la noche. Kara rastreó el correo, pero venía a través de un servidor proxy, probablemente desde un dispositivo desechable. Aún así, era específico e inquietante. A la mañana siguiente, la detective Kara Ellison subió al camino de la torre de radio desmantelada, en lo profundo del bosque forestal, acompañada por el oficial Jim Corbin y dos voluntarios locales. El esqueleto oxidado de metal de los años 50 se alzaba en la cima de la colina como una reliquia olvidada. El sendero que conducía a ella estaba cubierto de maleza, enterrado bajo zarzas y arbustos. No había señales recientes de paso humano, solo ramas rotas y la constante sensación de ser observados. A mitad de camino, se toparon con una pila de escombros quemados, tela carbonizada, plástico derretido, tierra ennegrecida. Kara se arrodilló y, con una mano enguantada, levantó lo que parecía una correa. Era rosa, ligeramente derretida en los bordes, con una hebilla de plástico del tamaño de un niño. La reconoció al instante. Coincidía con el diseño de la mochila de ella. Sin decir una palabra, la selló en una bolsa de evidencia y se puso de pie, en silencio. En casa, Margaret Morgan se sentó en el suelo de la sala rodeada por los dibujos de su hija, el portafolio artístico de ella extendido como una galería de inocencia desvanecida. Siempre había dibujado los bosques, zorros, búhos, árboles brillantes, pero ahora, Margaret vio algo que antes no. Los dibujos se oscurecían con cada página. Los primeros estaban llenos de luz, aves posadas en árboles soleados, ciervos en prados abiertos. Pero hacia el final, los cielos se volvieron grises, los árboles se inclinaban como centinelas, y siempre, una figura solitaria con abrigo amarillo estaba debajo de ellos. En uno, la figura miraba directamente hacia afuera. Los ojos no eran los de ella, estaban vacíos. Esa noche, Margaret llevó los dibujos a la detective Kara. Ella vio algo, dijo en voz baja. Estaba intentando decirnos algo. Kara no miró los dibujos como una oficial esa vez, sino como alguien que alguna vez fue una niña callada y curiosa. Estoy de acuerdo, respondió suavemente. Y entonces comenzó lo extraño. Una cámara trampa cerca del bosque del norte capturó a un grupo de ciervos congelados a mitad de paso, con los ojos muy abiertos y tensos. En el fondo borroso, apenas visible, había una mancha oscura en movimiento. Los cazadores empezaron a reportar sucesos inquietantes. Tarde por la noche, una voz infantil tarareando una melodía en lo profundo de los árboles, el sonido flotando sin origen. Uno de ellos, Ed Rafferty, un biólogo de vida silvestre retirado, le dijo a Kara,
no era un eco. Se movía por el bosque, pero no podíamos ver nada, solo tarareaba. Cuando Kara le preguntó si recordaba la melodía, dudó, y luego tarareó una extraña melodía desigual. Más tarde, cuando Margaret la escuchó, su rostro perdió el color. Eso es lo que ella solía cantar, mientras se cepillaba el cabello. 2 meses después de la desaparición de ella, el caso se elevó a una alerta estatal. El FBI intervino discretamente. Aún no había evidencia de un crimen federal. Kara agradeció la ayuda. La perfiladora que enviaron, la agente especial Lynn Carver, tenía una intensidad tranquila. Era conocida por manejar casos emocionalmente complejos con precisión silenciosa. Después de revisar los archivos y caminar sola por la última ruta conocida de ella, se sentó frente a Kara en la oficina del sótano del precinto. Ella no se perdió, dijo Lynn sin rodeos. Y esto tampoco es un secuestro limpio. Esto fue personal. Fue elegida. Quien hizo esto o la conocía o la había observado por algún tiempo. Kara asintió. Entonces estamos buscando a alguien local, alguien que conozca los bosques. Lynn tocó con el dedo la foto de la cámara trampa. Y si tengo razón, esa cámara no debía captarlos a ellos. Fue colocada para capturar lo que los siguió de regreso. Kara no entendió del todo su significado, pero recordó esas palabras. Mientras tanto, Lucas había estado realizando su propia investigación. Se unió a una comunidad en línea para familias de niños desaparecidos y encontró un hilo escalofriante. 4 casos. Todas niñas entre 9 y 12 años. Todas desaparecidas en los últimos 6 años. Todas de pequeños pueblos dentro de un radio de 150 millas de Willow Creek. Cada una desapareció caminando cerca de casa. En 2 de los casos, sus pertenencias, una mochila, un suéter, fueron halladas cuidadosamente colocadas en senderos que usualmente no tomaban, justo como el abrigo de ella. Lucas llevó las impresiones a Kara. Esto no es nuevo, le dijo. Ella cruzó los nombres. El patrón era demasiado fuerte como para ignorar, pero una pregunta la perseguía. ¿Cómo alguien podía llevarse a niñas pequeñas en barrios tranquilos, al atardecer o en plena luz del día, sin dejar rastro? Sin marcas de neumáticos, sin fibras, sin gritos, sin testigos. 3 meses después, llegó un nuevo mensaje de voz. La voz era suave y temblorosa. Siento molestarlos, pero algo extraño pasó detrás de nuestra cabaña anoche. Estaba revisando las grabaciones de la cámara del sendero, y había algo en ella. Creo que deben verlo. La persona que llamó, Abigail Neste, vivía a 10 millas de Willow Creek, cerca de un viejo sendero de caza. Ella y su esposo habían instalado cámaras activadas por movimiento para observar ciervos, pero la grabación que encontró no era solo vida silvestre. Kara y Lucas fueron esa misma tarde. Abigail ya había transferido el archivo a una USB y lo había pausado en el fotograma clave. La marca de tiempo decía, 14 de marzo, 2 y 3 de la mañana. En la pantalla, un grupo de ciervos aparecía congelado a mitad de paso, tensos. Alerta. Detrás de ellos, justo más allá de los árboles, había una figura borrosa, pequeña, descalza, delgada. La postura, el tamaño, todo coincidía con ella. Pero fue la ropa lo que hizo que Margaret dejara de respirar cuando le mostraron la imagen. La inconfundible silueta de un impermeable amarillo. La detective Kara Ellison se quedó inmóvil frente a la pantalla mientras se repetía el fotograma. Abigail lo había pausado en el momento exacto en que los ciervos estaban suspendidos entre la calma y la huida. Detrás de ellos, la figura infantil permanecía. Lucas ajustó el software, aumentó el contraste, aclaró las sombras, amplió lentamente, y la figura se volvió nítida. No era una mancha, era una niña, cabello enmarañado, pies descalzos, un abrigo amarillo, o alguien con uno. Se sentaron en silencio. La marca de tiempo no mentía. 14 de marzo, 2 y 3 de la mañana, casi 8 horas después de que ella desapareciera. Y la primera reacción de Kara no fue entusiasmo, fue temor. Los susurros se esparcieron rápidamente, alguien se la había llevado. Luego, un correo anónimo aterrizó en la bandeja del departamento, una breve y escalofriante pista. Asunto, cuerpo de la niña Morgan. Revisa el viejo sendero de la torre de radio. No todo duerme por la noche. Aunque fue enviado a través de un proxy, probablemente desde un dispositivo desechable, era preciso. A la mañana siguiente, la detective Kara Ellison, el oficial Jim Corbin y 2 voluntarios caminaron hacia la olvidada torre de radio, escondida en lo profundo del bosque foresta. La reliquia oxidada de los años 50 se alzaba en lo alto de una colina cubierta de maleza, el sendero hacia ella casi tragado por la espesa vegetación. A mitad de camino, descubrieron una pila de escombros calcinados,
tela quemada, plástico derretido y una correa con hebilla rosa, del tipo que se encuentra en mochilas infantiles. Kara no dijo nada, solo la selló en una bolsa de evidencia. Mientras tanto, Margaret Morgan estaba sentada en casa con el portafolio artístico de su hija Ellie esparcido por el suelo. Los bosques siempre habían sido el tema favorito de Ellie, pero ahora Margaret notó un cambio. Cada dibujo se volvía más oscuro en ánimo. Los bocetos iniciales mostraban escenas alegres, pero las últimas páginas estaban llenas de árboles amenazantes, cielos grises y una figura solitaria con abrigo amarillo. En uno, la figura miraba directamente hacia afuera. Los ojos no eran los de ella, estaban vacíos. Margaret llevó los bocetos a Kara. Estaba tratando de decirnos algo, dijo. Kara los examinó no como detective, sino como alguien que alguna vez también fue una niña pequeña. Estoy de acuerdo, susurró. Al mismo tiempo, surgieron informes extraños. Una cámara trampa capturó ciervos congelados a mitad de paso, con ojos abiertos por el miedo. Detrás de ellos, una mancha borrosa de movimiento. 3 cazadores, en noches diferentes, afirmaron haber escuchado a una niña cantando en lo profundo del bosque. Uno, un biólogo jubilado, le dijo a Kara, se movía entre los árboles. No era un eco. Cuando tarareó la melodía, Margaret palideció. Era la canción que ella solía cantar mientras se cepillaba el cabello. Tras 2 meses, el FBI se incorporó discretamente al caso. La agente Lynn Carver, una perfiladora experimentada, revisó los archivos y recorrió sola la última ruta conocida de ella. Esto no fue un secuestro al azar, le dijo a Kara. Fue elegida. Alguien la conocía. Casi con certeza era alguien local y familiarizado con el bosque. Entonces Lynn añadió algo más críptico. Esa cámara trampa no estaba destinada a verlos, estaba para ver lo que los siguió de regreso. Paralelamente, Lucas Morgan, el hermano mayor de Ellie, investigaba en línea. Descubrió que otras 4 niñas, entre 9 y 12 años, habían desaparecido en los últimos 6 años, todas a menos de 150 millas de Willow Creek. En 2 casos, se encontraron mochilas limpias cuidadosamente colocadas en senderos no habituales, igual que el abrigo de Ellie. Lucas se lo mostró a Kara. Las similitudes eran demasiado fuertes como para ignorarlas, pero ¿por qué sin testigos? ¿Sin evidencia? Meses después, un mensaje de voz lo cambió todo. Una mujer llamada Abigail Neste informó sobre imágenes extrañas de una cámara trampa cerca de su cabaña. Kara y Lucas las revisaron. La fecha marcaba 14 de marzo de 2024 a las 2:03 de la mañana, un grupo de ciervos congelados a medio paso, y detrás de ellos, una figura pequeña, descalza y con un impermeable amarillo. Lucas mejoró el video. Ya no era borroso, parecía ella. Cuando Margaret vio el abrigo, casi se desmaya. Al día siguiente, a unos 15 metros del sendero, el equipo de búsqueda halló un círculo de piedras colocadas recientemente, 11 rodeando una tabla de madera plana, tallada con un corazón. Ella solía tallar corazones en todo, susurró Margaret. Titulares nacionales siguieron, avance en el caso Morgan. Pero nada nuevo apareció hasta que un hombre limpiando árboles en una antigua estación de guardabosques halló un papel arrugado y manchado de agua bajo el porche. Un dibujo infantil, una niña de amarillo, una casa sin ventanas, y un hombre con X en los ojos y sin boca. La página estaba cubierta de garabatos frenéticos, como si la niña intentara borrarla. Margaret confirmó el estilo, era de ella. Lucas recordó a un hombre llamado Ul que mantenía los senderos contra incendios. Callado, extraño, pero inofensivo. Kara lo rastreó. Howard Ul, nacido en 1961, tenía una parcela sin usar a 8 millas del sitio de la cámara trampa. Registraron la propiedad. Oculta bajo enredaderas, emergía una pequeña cabaña. Dentro, polvo, ropa vieja, un colchón infantil, un cordón de zapato amarillo. Bajo una alfombra, una trampilla daba a un espacio rastrero, frío y fétido. En una esquina, una silla infantil y marcas de arañazos en las paredes. Un lado tenía talis, al menos 24 marcas. Las pruebas apuntaban a Ul, pero él había desaparecido años atrás. Sin ADN reciente, sin huellas. ¿Por qué ella solo apareció después de que Ul se fue? ¿Por qué caminaba libre? Kara se preguntó en voz alta. Lucas respondió no con certeza, sino con una teoría. ¿Y si alguien se la llevó de él? El caso dio un nuevo giro. La forense reveló algo nuevo. Bajo el corazón tallado en el círculo de piedras había un segundo símbolo, visible solo con aumento,
una W. El nombre del medio de ella era Willow, solo su familia lo sabía, lo que significaba que quien lo talló no era solo un secuestrador, la conocía. Kara y Lynn se reunieron con Margaret y Todd Morgan. ¿Alguien más en quien ella confiara?, preguntó Kara. Todd dudó. Había un tal Wade, hacía voluntariado en la biblioteca, dirigía el programa de lectura de verano. Los ojos de Lynn se entrecerraron. ¿Nombre completo? Wade Collier. No lo habían sospechado. Él había dejado la ciudad unas semanas antes de que ella desapareciera, pero cuando Kara buscó su nombre, todo se detuvo. Wade Collier no tenía huella digital después de agosto de 2023, un mes antes de que ella desapareciera. Más investigación reveló su nombre real, Jeremiah Wade Connors. En 2001 fue interrogado por la desaparición de una niña de 12 años llamada Emma Baird, también vista por última vez cerca de una biblioteca en un día lluvioso. Nunca se lograron cargos, pero en los cuadernos de Emma había corazones tallados en los márgenes, algunos con la letra J. El agente Lynn obtuvo rápidamente una orden y rastreó la última ubicación conocida de Jeremiah Wade Connors hasta una casa rodante alquilada en una zona rural del oeste del condado. Aunque la unidad había estado abandonada por meses, tras césped crecido se descubrió un contenedor plástico enterrado. Dentro había objetos que no pertenecían a Connors, pertenecían a ella. Una era su cuaderno azul perdido, otra, un calcetín pequeño con una margarita bordada que Margaret reconoció al instante. Pero lo más perturbador fue una página arrancada de ese cuaderno, llena de instrucciones inquietantes: no llores frente a él, di gracias aunque duela, no mires por la ventana, no pidas a tu mamá. Kara no pudo terminar de leer. Ahondar en registros de licencias cercanas llevó a un vínculo escalofriante. Justo días antes de que ella reapareciera, un vehículo similar al avistado cerca del sendero de ciervos fue visto no lejos de la casa rodante. Las tres ubicaciones, el sitio de la cámara trampa, la propiedad y la casa rodante, estaban conectadas por estrechos caminos boscosos de tala sin patrullar. Era la ruta perfecta para alguien que quería permanecer oculto. Kara escribió una palabra en su cuaderno. ¿Por qué? ¿Por qué mantener viva a ella? ¿Por qué esconderla solo para acercarla tanto de nuevo? ¿Por qué el corazón tallado? La colocación exacta en el campo de visión de la cámara. Lucas, pasando con comida, miró el mapa. ¿Y si quería que la viéramos?, preguntó. Los ojos de Kara se abrieron de par en par. ¿Crees que planeó que la cámara la captara? Tal vez ella escapó, dijo Lucas. Tal vez cometió un error. O tal vez dejó algo atrás. El pulso de Kara se aceleró. Y él volverá para encontrarlo. El equipo lanzó una vigilancia intensificada en el sitio de la cámara trampa, unidades sin marcas, drones, sensores de movimiento. Solo 3 noches después, a las 2:16 de la mañana, una figura apareció en la cámara. No era una niña, era un hombre, complexión delgada, pasos cautelosos, escaneando el suelo. Se arrodilló exactamente donde había estado el corazón tallado, luego miró directamente a la cámara y se llevó un dedo a los labios. La grabación terminó. Técnicos del FBI lo confirmaron. Era Jeremiah Wade Connors. Ya no era un caso archivado, estaba activo. La cacería comenzó al amanecer. Los equipos se desplegaron. Drones rastrearon firmas térmicas, unidades forestales bloquearon posibles salidas. Se encontraron huellas frescas de botas en dirección este, pero desaparecieron en el lecho de un arroyo. Kara se detuvo al borde del agua, con el corazón hundido. Se había ido otra vez. Entonces llegó una llamada de la señorita Clyde Reading, la maestra de ella. Había encontrado un sobre marrón en el buzón de la escuela, sin dirección de remitente. Dentro había una Polaroid de ella, viva. Estaba sentada en una cama improvisada, sosteniendo una pizarra con las palabras "estoy bien". Un perro yacía a su lado. Se veía delgada, pálida, pero alerta. Detrás de ella, un periódico fechado solo 2 días antes confirmó la actualidad de la foto. El entorno, paredes de tablones de pino con una mancha de pintura roja, activó la memoria de Lucas. Lo había visto antes. Hay una vieja cabaña de trampero, en lo profundo del bosque antiguo, dijo. No la veo desde 2013. Estaba fuera del sendero, inaccesible por vehículo. El equipo se movilizó. Kara, Lynn, Lucas, un guardabosques retirado y 2 oficiales tácticos. Se movieron antes del amanecer, atravesando maleza húmeda y pinos cubiertos de niebla. Cada paso se sentía como cortar a través del pasado. Y entonces, oculta bajo musgo y agujas, la cabaña emergió, desgastada, silenciosa, inmóvil. La puerta estaba entreabierta. Con armas en alto, Lynn indicó a Kara que se quedara atrás. FBI, manos arriba. Silencio. Adentro, lo primero que golpeó fue el hedor, moho,
descomposición y algo metálico. El lugar estaba vacío, sin Ellie, sin captor, pero quedaban evidencias. Un impermeable amarillo doblado cuidadosamente sobre un catre, zapatillas rosadas embarradas cerca. Sobre la cama, más de 90 marcas talladas en la madera. En el suelo, un tazón de avena a medio comer. En una esquina, una manta de bebé. Y al lado, una pila de cuadernos. Kara tomó uno. La portada decía, Ellie Morgan, 10 años. Sus manos temblaban al pasar las páginas. Me llamo Ellie Morgan. Vivo en la calle Maple. Extraño a mi mamá. La escritura se volvió fragmentada, con errores y frases repetidas. Una entrada cerca del final la heló. Si escucho, puedo salir, pero no puedo acercarme a los árboles. Creo que él está enfermo. Tose mucho. Dijo algo sobre, pronto. Afuera, Lucas la llamó hacia la parte trasera. Oculto bajo una pila de ramas viejas, descubrieron una trampilla de tormenta sellada, con candado desde afuera. La forzaron a abrir. Debajo había un espacio rastrero con paredes de tierra, vacío, pero evidentemente habitado. Un balde plástico, ropa de cama rota, cinta adhesiva, una linterna con baterías agotadas. Y en la parte inferior de la puerta, marcas de rasguños, largas, frenéticas, desesperadas. Esto no había terminado, pero estaban más cerca que nunca. Ellie había sobrevivido, había resistido, y ahora, en algún lugar de esos bosques, un hombre seguía observando. La agente Lynn obtuvo rápidamente una orden judicial y rastreó la última ubicación conocida de Connors hasta una casa rodante alquilada en una zona remota del oeste del condado. Aunque había estado abandonada por meses, se descubrió un contenedor plástico enterrado detrás de la unidad cubierta de maleza. Dentro había objetos que no pertenecían a Connors, pertenecían a Ellie. Entre ellos estaba su cuaderno azul perdido, un calcetín identificado por Margaret gracias a una margarita bordada, y, lo más escalofriante de todo, una página arrancada con una escritura inquietante. No llores frente a él, da las gracias aunque duela, no mires por la ventana, no pidas a tu mamá. Kara no pudo terminar de leerla. Registros del DMV pronto revelaron algo más oscuro. Un vehículo había sido visto no solo cerca del Sendero de los Ciervos, sino también en las cercanías de la casa rodante y el viejo molino. Todos los sitios estaban conectados por caminos clandestinos de tala en los bosques, caminos casi invisibles, perfectos para alguien que tratara de permanecer oculto. En un mapa cercano, Lucas señaló una ubicación. ¿Y si quería que la viéramos?, preguntó. ¿Piensas que planeó que la cámara la captara?, respondió Kara, atónita. Creo que tal vez ella se escapó, o tal vez dejó algo atrás, dijo Lucas. Fue entonces cuando la realización golpeó a Kara. Él regresaría para encontrarlo. La vigilancia se intensificó cerca del Sendero de los Ciervos, drones infrarrojos, agentes sin insignia, sensores de movimiento. 3 noches después, exactamente a las 2:16 de la mañana, apareció una figura en la cámara del sendero. No era una niña, era un hombre, complexión delgada, caminando con cuidado, ojos escudriñando el suelo. Se detuvo en la ubicación exacta donde el corazón había sido tallado en el árbol, se arrodilló, luego miró directamente a la cámara y se llevó un dedo a los labios. El FBI confirmó, era Jeremiah Wade Connors. El caso ya no estaba frío, ahora estaba activo. Al amanecer, los equipos invadieron el bosque. Huellas frescas de botas llevaron hacia el este pero se desvanecieron en el lecho de un arroyo. Kara se paró al borde, con el corazón hundido. Se había ido otra vez. Al día siguiente, la maestra de Ellie, la señorita Clyde Reading, contactó la estación. Había encontrado un sobre marrón en el buzón de la escuela sin remitente. Dentro había una Polaroid. Ella estaba sentada en una cama improvisada, sosteniendo una pizarra que decía, «Estoy bien». Un perro estaba a su lado. Se veía delgada, pero alerta. Al fondo, un periódico doblado fechado solo 2 días antes, el 18 de marzo de 2024. La foto era genuina, no alterada. Lucas reconoció la pared, tablones de pino con una tenue mancha de pintura roja, idéntica a una vieja cabaña de trampero en lo profundo del bosque que había visitado hace una década. El equipo se movilizó antes del amanecer. Kara, la agente Lynn, Lucas, un guardabosques retirado y 2 oficiales tácticos. Caminaron a través de pinos antiguos, adentrándose en un área intacta por caminos, avanzando en silencio por raíces enredadas y maleza húmeda. Cuando encontraron la cabaña apenas visible bajo el musgo y las agujas, parecía abandonada. La puerta chirrió al abrirse. Con armas en alto, el equipo entró. El olor los golpeó primero, moho,
ropa húmeda y algo metálico. La cabaña estaba vacía, sin elle, sin captor, pero las evidencias seguían allí. Un abrigo amarillo doblado cuidadosamente sobre un catre, zapatillas rosadas embarradas, marcas de conteo talladas en la madera, más de 90. En el catre, una manta de bebé y un tazón medio comido de avena. Una pila de cuadernos cerca. Cara tomó uno, temblando. En la portada decía, E.J. Morgan, 10 años. Dentro había entradas simples de diario, pensamientos fragmentados, registros diarios y una línea escalofriante: si escucho, puedo salir afuera, pero no puedo acercarme a los árboles. Creo que él está enfermo. Tose mucho. Dijo algo sobre pronto. Lucas hizo señas desde afuera. Detrás de la cabaña, oculta bajo ramas, encontraron una trampilla sellada con llave desde afuera. La forzaron y revelaron un espacio rastrero con paredes de tierra. Estaba claramente habitado, ropa de cama rota, cinta adhesiva, una linterna con baterías agotadas. Lo más horrible eran las marcas de arañazos dentro de la trampilla de madera, frescas. Alguien había intentado arañar su camino hacia afuera. Forenses más tarde confirmaron ADN de ella, pero ella ya no estaba allí. En la oficina del sheriff, Cara se reunió con Lynn y Lucas. Él está 2 pasos adelante, dijo. Pero está fallando, señaló la Polaroid. Eso no fue un accidente. Ella la dejó para nosotros. Lucas asintió. ¿Crees que logró sacarla? Creo que sabía que vendríamos después. La investigación los llevó a un viejo molino a 3 millas al sur de la cabaña, abandonado, parcialmente quemado en 1998 y durante mucho tiempo considerado embrujado. La proximidad era demasiado cercana para ignorarla. A la mañana siguiente, entraron a las ruinas esqueléticas del molino. El segundo piso gimió bajo sus pies. Entre los escombros, Cara vio una manta rosa y un conejo de peluche desgastado. Huellas infantiles llevaron hasta la pared del fondo. Entonces Lynn lo notó. Un sensor de movimiento conectado a una cámara improvisada. Alguien estaba observando. Lo desactivaron y siguieron un sendero hasta una trampilla oculta, encadenada desde arriba. Adentro, una escalera de caracol llevaba a la oscuridad. El sótano era frío, húmedo y estaba lleno de detalles inquietantes: fotografías en blanco y negro de ella y otras niñas, un trípode, latas de comida vacías. No había personas, solo una pizarra en el centro que decía: intenté correr, lo siento. En el laboratorio, revisaron las grabaciones de la cámara. A la 1:42 de la mañana, ella había entrado sola a la habitación, exhausta, con el brazo vendado, con el conejo en mano. Se sentó y escribió en la pizarra. A las 3:07 de la mañana, otra figura entró. Solo se veían las piernas. Ella retrocedió. La figura apuntó hacia las escaleras. Desaparecieron juntos. El instinto de Cara se retorció. ¿Estaba ella ayudándolo ahora, dejando pistas engañosas, protegiendo a alguien más? Esto no se trataba de dinero ni de venganza. Esto era control. Y Cara ahora temía lo peor: que Connors no actuaba solo. El avance llegó gracias al ayudante Rour, asignado a revisar grabaciones de cámaras en el sendero de Pine Hollow Ridge. La mayoría no mostraba nada inusual, hasta las 2:14 de la mañana del 14 de marzo. Una manada de ciervos salió corriendo hacia el encuadre, con los ojos fijos en la cámara. Luego apareció una figura descalza, del tamaño de un humano, caminando lentamente entre los árboles. Un brazo colgaba inerte, el otro sujetaba un trozo de tela. Sin correr, sin pánico, solo un silencio escalofriante. Parecía ella, borroso, en blanco y negro, pero la forma de andar, el cabello, la postura, era ella. ¿Está viva?, susurró Cara. Lynn rebobinó el metraje. La marca de tiempo coincidía: 2 días después de la última vez que se vio a ella en el molino. Esta nueva ubicación estaba a más de 3 millas al sureste, sin estructuras, sin caminos. ¿A dónde va?, murmuró Lynn. ¿O la están guiando?, dijo Cara. ¿O sigue a alguien? Se detuvieron en el último fotograma, ella a mitad de paso, con el cabello despeinado, los pies crudos y llenos de barro. Sigue intentando escapar, dijo Cara. ¿O nos está atrayendo? Se desplegaron drones. Equipos de búsqueda peinaron el bosque. Pero por ahora, el bosque permanecía en silencio. Ella seguía allá afuera, y el juego acababa de cambiar. Las marcas de arañazos eran recientes. Alguien había intentado rasguñar su salida. La unidad forense luego confirmaría ADN de ella dentro de la cabaña, pero ella ya no estaba. O escapó, o la movieron, o la atraparon intentando huir. La mente de Cara corría. En la oficina del sheriff, se reunió con Lucas y Lynn. Se mueve rápido, dijo. Primero el sendero de los ciervos, ahora esta cabaña. Va adelante,
pero está fallando. Señaló de nuevo la Polaroid. Dejó el rastro a propósito. Lucas asintió. Tal vez ella lo plantó. Tal vez quería que encontraran ese lugar. En el tablero de pruebas, una ubicación destacaba: un viejo molino parcialmente quemado, abandonado desde hace mucho y con fama de embrujado. Nunca se había registrado. A la mañana siguiente, fueron. El molino se alzaba como un esqueleto en descomposición, con vigas oxidadas y tablones que crujían. En el segundo piso encontraron una manta rosada descolorida, un conejo de peluche roto, y pequeñas huellas de ella. Entonces Lynn vio el sensor de movimiento, nuevo, conectado a una cámara oculta. Alguien había estado observando. En una habitación trasera, bajo una lámina de metal, descubrieron una trampilla encadenada que conducía a una escalera angosta y fría. Al fondo había una habitación llena de fotos en blanco y negro de ella y otras niñas, además de comida enlatada, un trípode, pero sin personas. En el centro del suelo había una pizarra con un mensaje: intenté correr. Lo siento. Las grabaciones del molino revelaron que ella había estado allí 2 noches antes. Aparecía cansada, vendada y en silencio. Horas después, una figura entró. Solo se veían las piernas, y ella, asustada, lo siguió hacia afuera. Kara comprendió que ella estaba siendo obligada a ayudar, dejando pistas, tal vez engañándolos, quizás protegiendo a alguien. Esto no era solo un secuestro, era una guerra psicológica. Y Connors no trabajaba solo. Esa verdad se profundizó cuando el ayudante Rowe revisó imágenes del bosque y vio una figura extraña, descalza, delgada, sujetando un paño, caminando en silencio entre los árboles. Parecía ella, sin camino, sin campamento, solo una silueta borrosa. Kara susurró: está viva, pero estaba escapando o atrayéndolos. Días de búsqueda no dieron resultados, hasta que, en el cuarto día, encontraron la chaqueta de mezclilla de ella enganchada en un arbusto espinoso. Dentro había una nota: él duerme durante el día. Salgo de noche. Sigan el arroyo. No griten. No era un grito de ayuda, era táctico. El FBI trajo a la agente Yara Monroe, experta en supervivencia psicológica. Ella lo está superando, dijo Monroe. Espera el momento adecuado. Y no solo tiene miedo por ella. Kara vio el patrón. Cada nota, cada pista llevaba a algún lugar: al sótano de raíces negras, una antigua casa de pozo abandonada. Esa noche, un pequeño equipo se movilizó. Detrás de la pared trasera colapsada, encontraron una escotilla oculta. Debajo, en una madriguera hecha por humanos iluminada con faroles, hallaron 2 camas, una radio y un diario. 10 de marzo. Ella intentó huir otra vez. Tercera vez que la dejo escribir. Se queda porque quiere, pero ella no estaba allí. Tampoco el hombre. Solo mentiras y sombras. El diario hacía referencia a los vigilantes, y una frase aterradora: ella es la elegida. Esto no era un secuestro. Era un plan con 6 meses de preparación. La búsqueda se amplió. En el diario finalmente encontraron un nombre: Daryl Pagny. No tenía antecedentes penales, solo había sido encargado de los terrenos de la biblioteca, despedido por su comportamiento extraño. Había muerto en silencio en una casa rodante cerca del molino de grano meses atrás. Pero sus escritos revelaron todo. Le dije que el mundo la había olvidado. Necesitaba que creyera que yo era el único que la recordaba. Él la había alimentado, le había leído y la había convencido de que estaba sola, excepto por él. Ella había sobrevivido bajo control, bajo mentiras, pero ella había luchado. En alguna parte quedaba una ubicación final, un lugar que él llamaba la sala trasera, y allí sería donde ella estaría. Durante días, equipos de búsqueda peinaron el área a pie en círculos cada vez más amplios. Kara se unió a uno de ellos esta vez, negándose a quedarse atrás. Durante 3 días implacables recorrieron las crestas y lechos de arroyos, arrastrándose por zarzas, estructuras arruinadas, cobertizos abandonados y tocar stumps huecos. Entonces, en el cuarto día, lo encontraron: una chaqueta de mezclilla infantil enredada en un arbusto de espino negro. Era de ella. En el bolsillo había una tarjeta de índice con un mensaje escalofriante, escrito en mayúsculas temblorosas: él duerme durante el día. Yo salgo de noche. Sigue el arroyo. Si encuentras esto, no grites. Era inconfundiblemente la letra de ella, la misma redondeada de sus diarios, pero el tono no era de temor, era táctico. Eso aterrorizó a Kara más que nada. Ella había aprendido a evadir, a esconderse, a sobrevivir. Esa misma noche el FBI llamó a la agente Yara Monroe, especialista en casos de supervivencia psicológica. Ella estudió las notas de ella, las Polaroids,
los diseños de trampas y las grabaciones. Ella no solo está huyendo, dijo Monroe, la está superando, está esperando. Cuando Kara preguntó por qué ella dejaría pistas en lugar de gritar o correr, Monroe respondió directamente, porque no solo tiene miedo por ella misma. Fue entonces cuando Kara lo vio, cada nota, cada pista, cada marca, cada camino, no era dispersión, era orquestado. Todo apuntaba a una ubicación reiteradamente referenciada en las pistas de ella, raíces oscuras, lugar silencioso. Lucas, el guardabosques retirado, hizo la conexión, el sótano de raíz negra, Blackfruit Cellar, una antigua caseta de pozo al este de Devil's Bend, abandonada hace mucho tiempo. A medianoche un pequeño equipo se movió en silencio, sin sirenas, sin uniformes. Encontraron la caseta de pozo semienterrada, cubierta de hiedra, la parte frontal cerrada con cadena y la trasera colapsada. Detrás, Monroe descubrió una escotilla oculta. Debajo hallaron no un sótano, sino una madriguera reforzada, iluminada con faroles, amueblada con alfombras, camas, suministros de comida y un portapapeles lleno de reglas escritas a mano. Una cámara de video aún grababa. Sobre una caja cercana, un diario. Kara lo abrió con manos temblorosas. La primera página leía: 10 de marzo, ella intentó huir otra vez. Tercera vez que la dejo escribir. Le calma, la alimento, le cuento historias. Se queda porque quiere. Ella y su captor se habían ido, pero los señalados eran claros, ella había vivido allí. La evidencia apuntaba a Daryl Panicki, un hombre recluido despedido de la biblioteca por comportamiento extraño. Su diario mencionaba a los vigilantes, la elegida, y a otros. Esto no era solo un secuestro, era adoctrinamiento, y no había terminado. Más perturbador aún, un técnico de la cámara trampa encontró imágenes del 12 de enero de 2024, 3 años tras la muerte de Panicki. Un hombre encapuchado llevaba una bolsa de lona cerca del sótano de raíz negra. El reconocimiento facial lo identificó como Danny Harris, un exmanitas del molino. Una orden condujo a las autoridades a su choza, donde descubrieron pertenencias de ella y otro diario aún más retorcido. Escribió: ella se quedaba en el bosque. Me ve. El silencio la mantiene. También me mantiene a mí. Harris había continuado donde Panicki lo dejó. La búsqueda se centró en la cresta detrás de su casa, donde encontraron un refugio oculto bajo una tormenta. Dentro estaban huesos, 3 esqueletos y debajo de una lona un saco de dormir todavía tibio. Rascado en la pared, HOME. Días después el FBI declaró a Danny Harris prófugo en un caso de secuestro activo. Kara, mirando metraje de la cámara del 14 de marzo, lo vio, un ciervo congelado de miedo y detrás, una niña descalza. Ella. 6 días después la encontraron acurrucada bajo un cobertizo colapsado cerca de Hollow Creek, demacrada, en silencio, envuelta en una manta térmica. Una paseadora de perros la vio observando desde la maleza. Cuando los alguaciles se acercaron, ella no huyó. Simplemente levantó un palo, no para atacar, sino para marcar un límite que había aprendido a defender. Una oficial le ofreció agua. Ella bebió en silencio. No había hablado, pero estaba viva. El pueblo quedó en estado de estupefacción. La niña que desapareció de la biblioteca había sobrevivido. En una cama de hospital, estaba rodeada de luz y calor. Kara la acompañó en silencio hasta que ella finalmente susurró: ¿los ciervos saben que me fui? Días después el cuerpo de Danny Harris fue hallado en el pantano muerto por exposición, cubierto de rasguños y marcas de mordeduras. El caso se cerró, pero la verdad helaba: esto nunca había sido sobre un solo hombre. Era un legado de obsesión transmitido, arraigado en el secreto y el delirio. Ella, sin embargo, se negó a desaparecer. Observó, aprendió, y cuando llegó el momento, regresó a la luz. Fue colocada con una familia de acogida especializada en trauma fuera del estado. Su madre, que había dejado la luz del porche encendida cada noche durante un año, había fallecido de cáncer sin saber nunca que su hija sobrevivió. Pero la tía de ella y la bibliotecaria de su escuela le enviaron cartas cada semana. Eventualmente ella comenzó a responder, escribiendo historias sobre ciervos que vigilan y niñas que caminan bajo la lluvia sin desaparecer. Y en el escritorio de Kara quedó una foto clavada, un fotograma nocturno de visión nocturna de un ciervo a mitad de paso y detrás, una niña descalza, una niña que regresó.